Adentrarnos en el mundo de los negocios y el derecho internacional, y para ello contamos con la presencia de un experto en la materia. Desde su firma Carrasquillo Law Group, el abogado Roy Carrasquillo nos trae su visión y análisis de los temas más relevantes para el mundo empresarial y legal. Por Noticias Generación News, diciendo la verdad, aunque duela. Buenos días, Roy Carrasquillo. Buena planificación fiscal. Aparentemente eso es lo que no han tenido los dueños de estas compañías grandes. Pensaron, a lo mejor yo creo que durante el COVID vieron tanto dinero que dijeron, esto va a seguir siendo así. ¿Cuál es tu opinión en todo esto? Y entramos también en el tema de hoy. No, definitivamente. Mira, yo estoy de acuerdo. Mira, yo creo que muchas de estas compañías, particularmente lo que escuchamos de Facebook y Meta, fue un crecimiento que no era sostenible. Yo creo que estas compañías crecieron durante la pandemia porque, pues, piensa que todos estábamos en nuestras casas. Yo creo que en el caso de Meta hay unas apuestas en el mundo virtual del virtual reality también y cosas que yo creo que no se movieron como su CEO pensaba. Y lo que pasa es un crecimiento desmesurado, no teniendo en cuenta la realidad de la verdad de lo que está pasando. Pero nuevamente, otra vez, yo creo que, como tú dices, se abren oportunidades en todas estas crisis y lo importante es planificación. Y desafortunadamente durante la pandemia vimos muchas compañías, por ejemplo, que se afectaron similarmente, donde perdieron negocio, etcétera, y otras compañías que crecieron en un crecimiento que no iban a tener. Ahora que vemos, por ejemplo, que la pandemia, pues ya la crisis formalmente termina, como determina el gobierno, vemos que la gente está regresando a trabajar y la situación cambia, la economía tradicional y la situación tradicional es la que entonces empieza a perseverar y otra vez todos estos grupos tienen que adaptarse nuevamente a la realidad que estamos viviendo. Fíjate, ahora yo te digo algo, ¿verdad? Basado en eso, porque estamos hablando de que hubo una época como esta época de la pandemia donde estas compañías empezaron a ver mucho movimiento, gente comprando a través de Amazon, gente horas y horas en las redes sociales. Entonces ellos empezaron a meterse en compromisos que no eran para ese momento histórico, eran compromisos para los próximos años. Tú has mencionado lo del metaverso, que no han podido sacarlo. Uno de los problemas grandes que ha tenido el metaverso es que las personas que se han puesto y han entrado en ese mundo virtual, primero les daban mareos, ellos se han estado protegiendo para demandas, había gente que al ponerse el casco les daban mareo, luego pudieron superar ese caso, pero entonces cuando se quitaban el casco se mareaban. Entonces hay una cuestión legal, los abogados me imagino que diciendo, no podemos todavía sacar esto porque si sacamos esto y alguien se nos cae o alguien le da con ponérselo en su casa, tropezar con el mueble real, caerse, morir, esto va a terminar en demanda. Así que tiene un punto muy... Pero ahora yo te pregunto, ¿verdad? Porque al mismo tiempo en el tema que tenemos hoy de la buena planificación y los impuestos para tu negocio, mientras suben la tasa de interés, los bancos están viendo que no se están haciendo préstamos porque la gente no se está embrollando por los altos intereses que están. Sin embargo, Roy, en este momento, ante esa presión de los bancos, los lenders y todo esto, por lo menos yo recibo 10 llamadas diarias ofreciéndote la vida para un préstamo. O sea, ofreciéndote la vida, y eso hay muchos negocios que deben de estar recibiendo eso. Las tentaciones llegan y puede haber gente que de momento diga, oh, me dan un préstamo, me meto. ¿Cuál es tu consejo ante eso? Mira, yo creo que y tienes una situación donde tú vas a tener los bancos más tradicionales siendo muy cuidadosos en la parte de prestar, porque los negocios no lo van a estar haciendo, y un grupo agresivo que te va a tratar de vender préstamos. Yo creo que tú nunca debes tomar prestado si no lo necesitas. Eso es lo primero. Yo creo que cualquier cantidad de dinero que se vaya a tomar prestada tiene que ser evaluada por cualquier negocio como una necesidad real del negocio, atada a un plan de negocios, atada a un plan de crecimiento. Pero lo peor que se puede pasar es, como tú bien mencionas, Ray, es la tentación, oye, este cash aquí, oye, me permitiría hacer X, oye,
pero no lo he pensado. Yo no he determinado, oye, yo hice un estudio de negocio y yo quiero crecer. Es bien diferente el negocio que dice, oye, yo hice un análisis y entiendo de que si yo le pongo a mi negocio X cantidad de dinero, yo voy a poder crecer, yo voy a poder aumentar ingresos, etcétera. A alguien que me ofrecieron un préstamo y ahora yo creo que con eso yo creo que podemos hacer más dinero, pero no lo ha pensado, no lo he evaluado, no he evaluado los costos adicionales que tenemos ahora en el mercado con que mencionas la inflación. Y entonces esa persona, al no haber hecho un análisis, puede ser que se esté poniendo en camisa 11 varas y se está poniendo en una situación de que no va te voy a a poner poder. un ejemplo. Es que te pongo un ejemplo, ¿verdad? Como que yo hablaba el otro día con un ejecutivo de un banco así que me llamó para eso. Me dijo, no, te podemos dar tanta cantidad en préstamo. Yo le dije, mira, el problema es que esa cantidad, le dije que no, pero tú no lo necesitas. Le dije, esa cantidad a mí no me ayuda en nada. Ahora, si tú me dices que vas a poner en mi mano 20 millones de dólares, 5 millones, 3 millones, que me va a hacer a mí comprar una red de estaciones de televisión, podríamos estar hablando, porque a eso uno le va a sacar dinero, pero la gente a veces se mete en préstamo para pagar el mes de alquiler. Correcto, no, y eso es un error, porque es que, contigo, es como tú tienes que planificar y tú tienes que tener unos presupuestos en tu negocio. Tú tienes que determinar dónde está yendo tu dinero. Yo creo que es muy importante y muchas veces las personas que empiezan los negocios fallan en que no saben, uno, de dónde está viniendo su dinero, a dónde está yendo y cuál es lo que sería el % de realización de qué beneficio me está dando el dinero que estoy invirtiendo en X o Y. Y dando el ejemplo, por ejemplo, que mencionabas ahora, si tú, por ejemplo, compraras una estación adicional para Generación News y vamos a añadirle X número de nuevos radio oyentes y participantes, pues eso tiene un efecto. Pero si yo estoy pagando la renta que la hubiese tenido que pagar de todas formas y no estoy generando ingresos con ese dinero que está entrando, lo que va a pasar es que va a llegar el tren y te va a decir, oye, tienes que pagarme de vuelta, pero tú tienes los mismos ingresos. O sea que tratar de tomar un préstamo para simplemente cubrir los gastos necesarios sin una planificación, sin unos ajustes de gastos, ajustes fiscales para tratar de pagar quizás menos impuestos. Todas estas cosas pues puede llevar a un negocio a estar en una situación precaria y potencialmente a fracasar. Y es lo que, como tú bien dices, si es una cantidad de dinero suficiente que me vaya a dar a crecer basado en estos planes que yo he evaluado, bienvenido sea. Si es porque, oye, quiero ahora, en vez de andar en este carrito, quiero andar en este que es más grande, pero no te va a generar nada, es una receta para tener problemas más tarde. Así es. Bueno, y ustedes en Carrasquillo Law Group, que trabajan con mucha gente que son inversionistas que vienen aquí, que les han dado visa, la E2 o la EB5, tanto en Puerto Rico como en los otros 50 estados. Ustedes que han trabajado esto, hay un tema que es el tema de la planificación fiscal con los impuestos. A veces la gente empieza un negocio, deja los impuestos como último tema, y de momento le llega la cartita y se le fastidia el negocio. O sea, ¿cómo se debe trabajar ese asunto? Ayer, como tú sabes, fue Tax Day acá en los Estados Unidos. Y yo acabo de llegar a una reunión y lo primero que escucho es, oye, ayer sentí que el gobierno cogió y me llevó hasta la ropa interior. Sí. Pero otra vez, esto el problema que vemos muchas veces, y tú lo mencionas, es la falta de planificación. Yo creo que, mira, los taxes es una cosa y los impuestos es una cosa que es una realidad de la que vivimos, la cual hay que pagar. Es como dicen que la muerte y los taxes son los impuestos son las únicas cosas seguras en la vida. Pero la realidad que vemos es que, especialmente cuando tenemos un negocio, tenemos que planificar previo a establecer el mismo. No hay nada más triste que un cliente que llega en algún momento en febrero, marzo, abril, a decirnos, oye, parece que voy a tener que pagar X o Y, voy a tener que hacer esto. Hablé con mi contable y me dice tal cosa. A ese momento ya realmente no hay mucho. Lo más que le puedes decir a la persona es ver cómo podemos trabajar para el próximo año. Y muchas de estas cosas lo que sí vemos es que fue falta de planificación. Fue falta de no prever lo que estábamos haciendo. Y como mencionas, cuando trabajamos mucho, por ejemplo,
con personas que tienen caudal dentro y fuera de los Estados Unidos, que vienen como inversionistas a relocalizarse aquí, es clave el asegurarse varias cosas. Uno, que previo que la persona venga a los Estados Unidos, se establezca y se estructure su caudal para minimizar el impuesto, no solo en Estados Unidos, pero en su país de origen. Que se evalúe, por ejemplo, si hay un tratado de doble tributación con esos países, que muchas veces el problema es que países como Colombia no tienen tratado de doble tributación, cuando países como Chile, México, otros sí lo tienen, y eso conlleva un análisis y una estructura muy importante para no terminar pagando 60% de tu ingreso potencialmente en taxes, por ejemplo. Pero otra vez, es poder sentarse con dos personas clave en este proceso, tu abogado y tu contador. Esas dos personas son las que te van a ayudar previo a que tú, por ejemplo, te relocalices en los Estados Unidos, a poder tener el éxito de estructurar tu negocio para que no te lo coman los impuestos. Claro, los impuestos tienen un propósito, pero la realidad es que la ley establece unos parámetros y es la clave pagar lo justo, no más de lo que sea. Y eso aplica también para los negocios que vemos acá a nivel nacional, en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, en Puerto Rico, donde muchas veces vemos que por quizás pobre planificación o no poder evaluar cosas tan sencillas como, mira, vamos a establecer un presupuesto, de ese presupuesto vamos a ver cómo vamos a controlar ciertos gastos, cómo vamos a manejar el trato de los impuestos, qué deducciones, cosas que se pueden hacer relativamente fácilmente. Al no hacerlas, es sentarte en algún momento en enero o febrero a ver por qué yo hice esto, cómo vamos a resolver ahora, cómo vamos a sacar dinero ahora para poder pagar esto, cuando lo pudimos haber hecho de otra forma. Y eso es lo que tratamos, fíjate, en la oficina, de sentarnos con los clientes otra vez. A veces es triste porque pasa tarde, pero asegurarnos que si vienen con nosotros, poder ayudarlos y trabajar con sus contadores y sus CPA para poder asegurarnos de minimizar el impacto contributivo, otra vez, siempre de una forma legal y siempre de una forma responsable, pero otra vez la ley establece unas reglas y unos parámetros y la clave es poder cumplir con eso, no tener, por falta de planificación, pagar de más. Incluyendo, ¿verdad? Te hago una pregunta porque hay personas que montan un negocio y consiguen las visas para ellos y para su familia para que estén aquí con esa visa, ¿verdad? La residencia, porque se convierte en inversionista. La pregunta es, ¿verdad? Porque hay una cosa de los impuestos del negocio y hay otra cosa de los impuestos personales. Correcto. Los dos tienen que cumplirse para que eso se mantenga, esa... Tú tienes tú tienes algo muy importante. Tú tienes lo que llaman el impuesto corporativo y el impuesto individual. Claro, hay diferentes estructuras y esto es importante cuando las personas establecen ese negocio, en esa etapa, como mencionaba Ray, donde estamos todavía evaluando qué es lo que vamos a hacer. Y en ese caso es ver qué tipo de estructura utilizamos. Mayormente la gente está muy, muy familiarizada con lo que es la corporación. Establece una corporación para hacer negocio y esa corporación es un ente legal con vida propia el cual representa y hace negocios. Pero una corporación tributa doble, que es lo que mencionas. Y cuando digo tributa doble es que la corporación como tal va a tributar a nivel corporativo y las distribuciones que haga. Por ejemplo, el cash que se paga después a la persona, eso también va a tributar. Existen otras figuras corporativas, como es la compañía de responsabilidad limitada, la LLC, que tienen una flexibilidad muy interesante, que es que te permite que tú puedas tributar como una corporación, estableciendo esa doble tributación, o que puedas hacer lo que se llama un pass-through. Y es que esa entidad no va a tributar, va a ser transparente para propósitos fiscales, y entonces todo ese ingreso sube al individuo que es el miembro, y ese miembro entonces tributa por ese ingreso. Y claro, dependiendo del negocio, puede beneficiar una a las otras, pero muchas veces para negocios pequeños y este tipo de cosas, porque negocios en crecimiento, vemos que esa estructura donde no hay una doble tributación resulta ser más eficiente. Y otra vez, siempre siendo consultado con su contador y con su abogado, pero resulta ser más eficiente que una estructura donde hay una doble tributación. Y otra vez es parte de ese proceso donde, previo muchas veces a empezar el negocio, es importante hacer un análisis que en ese momento toma poco dinero y tiempo, pero que a largo plazo te puede causar unos ahorros significativos. Porque imagínate, yo pienso que voy a montar un negocio, estoy muy emocionado, pongo todos mis esfuerzos, todos mis
todos mis ahorros, lo pongo en eso, estoy pensando que voy a tener ciertas ganancias y de repente no tome en cuenta de que creé una corporación que va a tributar a nivel de la entidad y que va a tributar a nivel federal y me comí mis ganancias. Tuve pérdidas quizás. Wow. Y es como la persona, yo siempre digo cuando yo era pequeño, de repente la primera vez que viajé de Puerto Rico, me acuerdo, voy a una tienda y veo un producto que hizo y esto vale $1. Y cuando voy a pagar me dicen, no, mire, esto vale $1.08. Y me dice, ¿pero por qué? Pues está el sales tax. Y es muchas veces, y lo que yo tenía en ese momento, pues era $1 y no puedes comprar el producto. Pues imagínate eso. Fast forward al futuro, en el contexto profesional y de tu negocio. Yo tenía un presupuesto de X cantidad de dinero para este negocio y de repente no planifiqué bien y no son los 7 centavos del dulce, del chocolate del niño. Estamos hablando de potencialmente, dependiendo del negocio, cientos, miles de dólares que podrían impactar adversamente ese negocio y que en ese momento de repente hay que buscarlos de algún lado. O sea que te puedes imaginar el caos que puede crear en muchos negocios, en particular muchos negocios que están empezando, que está en crecimiento, lo que puede causar una mala planificación fiscal o del área tributaria. Bueno, y en este caso, ¿verdad? Como una última pregunta, ustedes siempre le aconsejan a este inversionista que llega para radicarse acá, si lo van a hacer como una corporación, LLC o este tipo de cosas. Sí, no, nosotros lo que hacemos es nos sentamos, mira, nosotros tratamos de sentarnos con los clientes, evaluar qué es lo que ellos quieren hacer. Es muy importante entender qué es lo que están buscando, cuáles son sus metas a corto y largo plazo, ver cuáles son sus planes. Y de ahí tratar de trabajar una estructura y una organización con su contador de que sea lo más efectiva para el momento. Recuerda que cuando las empresas van creciendo, tú no tienes que guiar el carro de carrera si todavía estás corriendo el go-kart. Entonces tú vas creciendo, entonces tratamos de crecer con ellos y orientarlos mientras su negocio va en crecimiento en esas fases. Pero algo que hacemos día a día, te digo, tanto con los inversionistas que vienen foráneos, que vienen de nuestros países, relocalizándose acá a los Estados Unidos, al igual que con las personas locales que están, oye, ahora quizás después de la pandemia poder montar mi negocio de X o Y, ayudándolos en todo eso a diferentes, desde el negocio relativamente pequeño que está empezando hasta negocios grandes, gigantescos a nivel inclusive internacional. Bueno, Roy Carrasquillo está en Carrasquillo Law Group. El número de teléfono, el número el contacto, la web, ¿cómo te consiguen? Claro que sí, mira, nos consiguen, como siempre, nos consiguen en carrasquillolaw.com. Se pueden comunicar con nosotros por correo electrónico a info@carrasquillolaw.com o nos pueden llamar a nuestros teléfonos también. Nos pueden llamar al teléfono 646-948-1880. También nos pueden llamar a nuestro teléfono en el área de Orlando, el 407-377-7441, o inclusive en Puerto Rico en el 787-332-1729. Y los vamos a atender, los vamos a orientar y ver cómo pueden asegurarse de que una buena planificación fiscal lo ayude a que su negocio tenga éxito. Bueno, muchas gracias, Roy Carrasquillo. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la semana próxima. Un placer, como siempre, y saludos a todos los que nos escuchan. Claro que sí. Ahí lo vieron de Carrasquillo Law Group, señoras y señores, como toda la semana, hablando de los